salvarme de la perdición. Qué grande amor así me desplegó, y ahora yo me gozo de su salvación. Yo le amo, sí le amo, porque me amó a mí, y quiero complacer a Cristo siempre aquí. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, te adoramos por nuestro Salvador, aquel que vino acá a sufrir angustia, afán, cansancio y sed, pero dio consuelo, paz y salud a cuantos viera padecer. Muchas gracias por su manifestación, sus palabras y sus obras, y el testimonio que tú has dejado a través de la inspiración de las Escrituras, de la vida perfecta y del sacrificio vicario que él hizo a nuestro favor. Gracias porque en este primer día de la semana hemos sido invitados por ti, convocados para reunirnos, para hacer memoria de él. Muchas gracias por este alto privilegio y por lo que expresó el apóstol: la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Ahora, oh Dios, cuando el libro va a ser abierto, oramos para que nos ayudes. También guías a nuestro hermano amoroso, el pueblo reunido. Hay muchas necesidades. Encomendamos así que tu palabra alcance nuestros corazones y que ella haga el efecto que tú deseas en nuestras vidas. Hay niños, jóvenes, habemos hermanos también adultos y otros ancianos. Seguramente no sabemos si algún inconverso también, pero que para todos haya provisión de tu presencia, oh Dios. Ponemos en tus manos y lo que resta del día, comendamos la obra, prospérala, nos dé la bendición de ver personas pasando de muerte a vida, convirtiéndose a ti de todo corazón. Hemos escuchado de algunos enfermos, nuestro hermano Alfredo, allí en el calle Sierra, suple lo que hace falta y ayúdale en su infección, que el tratamiento pueda surtir un buen efecto. Nuestro hermano Nelson, nuestra hermana Aide también allí en su hogar. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, te damos las gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, en el Evangelio según San Juan. Por causa del tiempo solamente vamos a tocar dos párrafos. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Ahora capítulo 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde le han puesto. Capítulo 21, versículo 7. Se puede leer el contexto después. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella,
y se echó al mar. Ahora, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Hasta allí, hermano, el Señor bendiga su palabra. Estaba pensando en estas expresiones. Juan, refiriéndose a sí mismo, hemos leído las 5 ocasiones en las que él menciona que él era el discípulo a quien Jesús amaba. Y estaba notando en este evangelio, hermano, que Juan procura hablar mucho del amor de Dios. Él empieza hablando del amor de Dios y termina hablando del amor del hombre por Dios, porque el Señor le hace esa pregunta a Pedro diciéndole: Pedro, ¿me amas? Y pensaba que esta era una de las maneras, hermanos, en las que Dios ha mostrado su gloria. El Señor ha mostrado lo que había en su corazón a través del amor. Un amor que uno ve en este evangelio va desde lo general. Capítulo 3, versículo 16. Ese precioso versículo. Muchos de nosotros lo aprendimos de niño y otros se convirtieron escuchando ese mensaje. Aquí está. El Señor dijo, o no estoy seguro si fue el Señor, pero dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso, un amor, hermano, derramado. Y es el amor de Dios para darle la oportunidad al hombre a que se salve, a que tenga esa oportunidad de que encuentren la gracia de Cristo, la salvación y el perdón de sus pecados. Pero resulta que uno sigue caminando en este evangelio, sigue haciendo un recorrido y se va como haciendo un poco más reducido. Capítulo 13 dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta lo más extremo. Capítulo 15 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero termina, hermano, ese amor apreciándose de una manera muy personal. Hemos leído esa cita. Juan dice: el discípulo a quien Jesús amaba, y él no era el único. Juan capítulo 11 le mandan a decir al Señor: Señor, he aquí el que tú amas está enfermo, al que amas está enfermo. Y el apóstol dijo en Gálatas capítulo 2: Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ayer en la reunión de Hakura se estaba estudiando el capítulo 17 de este evangelio. Hay un versículo que me impresionó mucho, hermanos. Es el versículo 23. Al final el Señor dijo: y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es impresionante. No es que a nosotros nos ha dado de una manera el amor y a Cristo de otra manera. Es el mismo amor. El amor con que los has amado a ellos, el Señor dijo, es el mismo amor con que me has amado a mí. Y uno se pone a hacer una comparación o un contraste. Cristo le dio motivos, hermanos, razones para que su Padre lo amara. Capítulo 10, el Señor dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. El Padre había hablado a través de los profetas acerca de su siervo, de su amado, de su escogido. Y lo dijo en varias ocasiones. Pero el Señor, antes de comenzar su ministerio, era tanto, hermano, el amor que sentía el Padre para con el Hijo, que Él no se lo aguantó. No se conformó con solamente dejarlo plasmado en las Escrituras a través de unos profetas. Cuando el Señor descendió al Jordán y se bautizó, la Biblia dice que los cielos se abrieron. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. El Señor no se contuvo, hermano. No dejó que solamente otros lo dijeran de parte de Él.
sino que él quiso expresarlo de una manera personal. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ahora en el caso nuestro, usted puede buscar muchas citas. Yo solamente voy a citar 3 de este evangelio. Capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Usted se acuerda cuando vez tras vez escuchando el evangelio rechazaba al Señor, lo despreciaba? Como dice el himno 30, cuando oía hablar del amor del Señor, mi alma no se conmovía. Estaba duro como una piedra, no lo sentía. No le recibía. Y si Dios hubiese dejado el asunto de la salvación en nuestras manos, hermanos, jamás hubiésemos alcanzado esta bendición. Jamás lo hubiésemos recibido. Fue que escuchando el evangelio Dios abrió nuestros ojos y nos hizo ver en él la preciosidad que hay, la dignidad del Hijo de Dios, su amor demostrado en la cruz del Calvario. Capítulo 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Usted también recuerda cuando tenía en la balanza el amor que debía mostrar hacia el Señor en correspondencia del amor que le había dado a usted. Pero prefería amar al mundo. Y esta es la condenación, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas cuando se deleitaban en lo malo, en el pecado, y eso era lo que lo atraía. Pero hay un versículo en el capítulo 15 que el Señor dijo, y esto los judíos le rechazaban, y el Señor dijo, esto es para que se cumplan las palabras que están escritas en su ley. Sin causa me aborrecieron. Eso es lo antónimo, vamos a decir así, el antónimo de la palabra amor es aborrecer. Y no le habíamos dado motivos ni razones. Efesios capítulo 1 enseña que fue por el puro afecto de su voluntad. Jeremías dice, fue un amor eterno. Efesios capítulo 2 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. O sea, un amor que superaba nuestras maldades, un amor que supera todos nuestros pecados. Fue por eso, porque fue algo que salió de lo más profundo, como escribió el evangelista Lucas, por las entrañables misericordias de Dios. Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él fue el que tomó la iniciativa. Él no esperó que nosotros nos acercáramos a Él con un amor para Él después amarnos. No, hermano, fue Él que tomó la iniciativa. Por eso es que en ese mismo capítulo el apóstol Juan dice, si nosotros le amamos a Él, fue porque Él nos amó a nosotros primero. Y eso es una lucha, debe ser motivo de oración. Esto me constriña a mí primeramente, hermano. Yo a veces le digo al Señor, Señor, yo quisiera amarte a ti como tú lo deseas. O si en mi vida ha sucedido como en la iglesia de Éfeso, Señor, restáurame. Quisiera no dejar, el Señor le dijo a aquella congregación, mucha actividad, mucha ofrenda, mucho ejercicio, pero el Señor tiene que decirle, has dejado tu primer amor. Y viendo el ejemplo en el apóstol Juan, yo me preguntaba, Señor, a través de estas escrituras, que aquel hombre apreció grandemente el amor de Cristo, ¿cómo puedo amarte yo, Señor? ¿Cómo podemos amarte? Ahí hay unos ejemplos. Una manera, hermano, yo creo que voy a tocar solamente esa parte. Una manera de amar al Señor es deseando estar con Él. Deseando, hermano, estar con Él. Juan fue impresionado cuando su propio maestro, Juan el Bautista, lo guió a Cristo. ¿Te recuerdan en el capítulo 1 que Juan dijo, hablando del Señor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es en el versículo 29. Pero después en el versículo 35, Él lo vuelve a mencionar.
pero no dice que quita el pecado del mundo, porque el sacrificio de Cristo es perfecto. Hemos escuchado en esta mañana que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ellos, cuando escucharon en esa ocasión que Juan volvió a decir, he aquí el Cordero de Dios, dos discípulos siguieron al Señor y lo seguían. El Señor lo ve y le dice, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? El Señor los invitó y le dijo, venid y ve. Y se quedaron con él aquel día, hermanos. Pero no solamente fue aquel día, ya era avanzada la hora del día, era tarde. Pero no solamente se quedaron con él aquel día, se quedaron para siempre, hermano. Y uno ve al apóstol Juan en esa ocasión, él no se menciona. Eso habla de la modestia. Un hombre que no procura presumir ni tampoco, no, con mucha modestia él habla de él. Él sigue al Señor y era tal su deseo que siempre quería estar cerca de él. Es el que conformaba el círculo íntimo. Lo vemos en el Getsemaní, lo vemos allí en la casa de Jairo cuando el Señor resucitó a aquella jovencita, y lo vemos en el monte de la transfiguración. Y en esa experiencia de él desear estar con el Señor allí, fue por eso que escribió esa palabra. Y vimos su gloria. Porque Juan pudo contemplar la gloria del Hijo de Dios, porque deseaba estar con él, lo amaba tanto. Eso es como cuando uno estaba de novio con su esposa, la iba a visitar y no veía las horas. Las horas se pasaban muy rápido. Un creyente que esté en la presencia de Dios y quiera despegarse de allí es porque ahí pasa algo. Queremos que termine rápido el culto porque nos queremos ir a la casa, no, hermano. Vamos a orar y ya fue 5 minutos y fue mucho. Juan quería estar, hermano, tanto así que en esa ocasión, esa tarde, esa noche, cuando el Señor fue entregado, y dice la Biblia, Jesús se conmovió. Yo estoy casi seguro, no lo quiero asegurar, pero casi seguro que él lloró allí, hablando acerca de que había uno que lo iba a entregar. ¿Y sabe cuál era la posición de Juan? Estaba recostado al lado del Señor. Pero después el versículo 25 dice, estaba cerca del pecho del Señor. Y pensaba, hermano, que ese primeramente es un lugar de comunión, cerca. Una de las maneras, hermano, de manifestar amor al Señor es deseando estar cerca de Él. Cerca. Allí estaba el Señor, cerca. Y por estar cerca, tuvo vamos a decir así, el privilegio de aprender de Él. El Señor dijo aquellas palabras y Pedro le hizo señas que preguntara quién era. Él estaba cerca y le preguntó, Señor, ¿quién es? Cerca pudo aprender de las palabras del Señor. Y eso es una hermosa figura de la comunión, hermano, que siempre ha existido entre el Padre y el Hijo. Porque el capítulo 1 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué le ha dado a conocer? Porque ha existido eternamente en el seno del Padre. Él lo ha conocido muy bien. Siempre ha estado allí. Porque aunque estaba aquí, Él dijo, está. Nunca ha dejado de estar allí, hermano, aunque se tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Siempre ha estado, estará allí, eternamente. Y Él le ha dado a conocer. Él vino y manifestó la gloria de Dios, las palabras de Dios, las obras de Dios. Así, hermanos, amando al Señor y estando recostado cerca de Él, apreciando donde está su presencia. ¿Usted recuerda el cantar? Ya me bajo, hermano, disculpe. El cantar de los cantares, aquella mujer dijo, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Ella deseaba porque lo amaba. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, y conmigo tiene su contentamiento. Así era Juan, hermano, que ese sea nuestro sentir. Hay otros versículos allí que hablan de ese aprecio que tenía Juan. No es que el Señor lo amaba más a él que a otro, o que el Señor hiciera diferencia. No, hermano.
fue que él llegó a apreciar el amor del Señor. El Señor lo amaba a él a pesar de. Boanerges lo llamó al Señor. Una ocasión, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Señor, por ahí andan unos que andan echando demonios en tu nombre y se lo prohibimos. A pesar de, hermano, usted revisa la vida de Juan y por eso es que él apreció. Me ama a mí. Me ama a mí. Señor nos ayude, hermano, y él bendiga su palabra. Vamos a continuar cantando en el himno 163, la segunda estrofa de este himno. Demostró la cruz de Cristo que era Dios, un Dios de amor, y de luz que allí se ha visto, esplendente cual albor. La eternal justicia hallaba en la cruz satisfacción, a la par que Dios mostraba su clemente corazón. La segunda del 163. Demostró la cruz de Cristo, que era Dios, un Dios de amor, y de luz que aquí se ha visto, esplendente cual albor. La eternal justicia hallaba en la cruz satisfacción, a la par que Dios mostraba su clemente corazón. Vamos a leer en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo voy a comenzar diciendo algo que sé que mis amados hermanos y hermanas tienen en el corazón en esta mañana. Y es expresar la complacencia que tenemos por Danielis, por Marcelo y por Vladimir. Nos sentimos sumamente gozosos de tenerlos en la comunión con nosotros. Ustedes no solamente han sido recibidos a la comunión de la Asamblea de Punto Fijo Centro. Ustedes han sido recibidos a la comunión de todas las asambleas que practican la misma doctrina apostólica que nosotros. De manera que ustedes en cualquier lugar del mundo tienen hermanos en la misma comunión que tienen ustedes en esta mañana. Dicho esto, esperamos que ustedes aprecien superlativamente lo que han recibido y la conserven, esa comunión que han recibido hasta la venida del Señor. Guárdenla y cuídenla, porque es un privilegio que ninguno de nosotros merece. Cuando el hermano Edwin, el viernes después de ese tan hermoso culto de predicación, muy asistido, con muy buena palabra, y después de los bautismos que nos emocionaron, en las afueras allá del local, él me dijo, hermano, y me lo dijo con sorpresa, hermano, el mes se está terminando y hay ministerio. Y hace poco que estábamos
recibiendo el año, ya van 2 meses de este año. Es que el tiempo pasa volando. Así me lo dijo el hermano él. Hermano, para que nos ayude en el ministerio, y me puso entonces a temblar. Allí comenzó mi angustia, porque es una gran responsabilidad hablarle al pueblo del Señor. Y en la meditación y en la consulta con el Señor me vino la palabra que el hermano dijo: el tiempo se nos viene encima. Y consideré 2 aspectos vitales en la vida del creyente: el espacio y el tiempo. Son vitales. Y consideré entonces, hermanos, en mi meditación, lo importante que es que nosotros estemos en el lugar apropiado, en el tiempo apropiado. Esto es algo que todos sabemos, pero a veces se nos olvida y se nos pasa por alto. Qué importante es estar en el lugar apropiado, en el tiempo apropiado, y no hacerlo al contrario, estar en el lugar inapropiado, en el tiempo inapropiado. Y vamos a procurar, con la benevolencia del tiempo, y voy a citar una escritura para apoyarme. La escritura dice que nosotros debemos tolerarnos unos a los otros. Si me paso un poco de tiempo, ustedes me toleran, hermano. Voy a citar 4 ejemplos. Los 2 primeros negativos. 2 personajes que estuvieron en el lugar inapropiado, en el momento inapropiado. El primero de estos casos lo vamos a leer en en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El relato todos lo conocemos. Si usted quiere revisarlo en su casa, puede hacerlo. Era el tiempo en que salían los reyes a la guerra, pero David no salió. No estaba en el sitio al que él había sido llamado, sino que envió a Joab al frente del ejército, cuando era él el que tenía que estar al frente del ejército. Y luego se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Era eso malo? Bueno, no era malo, aunque no era el sitio donde él debería estar en ese momento. Lo que pasa es que lo castigó el tiempo. En ese momento, allí estaba la tentación. Una mujer descuidada, porque ella tenía que saber que el baño de su casa daba una visual panorámica desde la azotea del Palacio Real. Y ella impúdicamente no consideró esto. Y estando desnuda, el rey la vio. Vino la tentación y vino todo lo demás. Yo no voy a hacer en esta mañana, porque no es el tema, juicio a David. Y no lo hago, primero, como he dicho, porque no es el tema, pero en segundo lugar, porque es un gran hombre de Dios, al que yo respeto mucho, al que admiro. Y no me ha sido dado hacer juicio. El juicio ya lo hizo Dios. A veces, y me tomo ese paréntesis, me entristezco cuando veo que se hacen juicios encarnizados de estos grandes hombres porque fallaron una vez. No debemos hacerlo, hermano. Son hombres a quienes debemos admirar porque son grandes hombres de Dios. Solamente voy a tomar
la referencia de que él estuvo en el lugar inapropiado, en el tiempo inapropiado. Y eso produjo la gran tragedia en su vida, el pecado que acecha. Como hemos leído, Satanás anda alrededor como león rugiente. Y nuestra carne es débil, nuestro corazón es engañoso. Entonces debemos tener siempre esa precaución. El segundo caso lo vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 34. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Versículo 4. Habló Siquén a Hamor su padre diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Versículo 8. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Versículo 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Versículo 18. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquén, hijo de Hamor. Versículo 24. Y obedecieron a Hamor y a Siquén su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Una tragedia total que comenzó sencillamente porque alguien estuvo en el lugar inapropiado, en el momento inapropiado. ¿Qué hacía Dina? Fisgoneando a las hijas de aquel país. Cuando ella pertenecía a un pueblo privilegiado que tenía normas muy precisas y concretas, ¿qué hacía ella en aquel lugar? Y justamente en ese momento en que Siquén la vio, surgió la tentación, y ese hecho que no debió suceder produjo toda aquella grande tragedia. Y yo voy, hermanos y hermanas, a ejemplificar o hacer una advertencia de nuestro tiempo para que entendamos el concepto. No tiene nada de malo
que nosotros, cualquiera de nosotros, en horas de la tarde, cuando ya el sol declina, nos pasemos por la avenida Jacinto Lara y vamos con nuestros hijos, con nuestros niños, y si ello culmina comiéndonos juntos un helado o cualquier otra cosa, eso no tiene nada de malo. Pero hermanos y hermanas, ¿qué si lo hacemos o lo hubiésemos hecho en estos días anteriores, un lunes y martes de carnaval? Cuando la Jacinto Lara estaba tomada por el mundo y sus pasiones, celebrando una fiesta pagana con toda la licencia de inmoralidad que eso permite. ¿Sería entonces bueno ello? ¿Sería conveniente ese paseo? ¿O qué si en los días venideros, teniendo nosotros playas tan hermosas, de las mejores de Venezuela, en cualquier momento nosotros podemos ir con nuestros familiares, nuestros hijos y también con hermanos a compartir un momento de descanso, las jornadas fuertes que a veces no solamente agotan el cuerpo, sino más que todo la mente? Los muchachos en el colegio exigidos. Está muy bien que haya ese relax en la playa. Eso es lícito y eso es bueno. Pero qué, hermanas y hermanos, que ahora cuando viene la Semana Santa y las playas son tomadas igualmente por el mundo, y nosotros sabemos de qué manera se manifiesta el mundo en esos lugares, cómo priva la inmoralidad en esos lugares. ¿Qué no se hace en esos lugares? ¿Qué vamos a hacer nosotros a la playa en Semana Santa? Eso es procurar estar en el lugar inapropiado, en el momento inapropiado. Y allí entonces, aquel que anda como león rugiente se aprovecha de la debilidad de nuestra carne y de nuestra desobediencia a las normas divinas, y puede suceder una gran tragedia en nuestra vida espiritual. Pero hermanas y hermanos, no todo es malo. Hay quienes sí han hecho las cosas bien, y para allá vamos. Vamos a leer en el libro de el evangelista Lucas, capítulo 19. Evangelista Lucas, capítulo 19. Hablando de tiempo, estoy mirando mucho el reloj para que el tiempo no me castigue, pero ya los tengo preparado, que si me paso un poquito ustedes me toleran. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí tenemos un caso positivo. Este es un relato muy conocido. Se utilizó en estos días de predicación mucho acá en la tribuna. Se ha hablado tanto de Zaqueo acá, que ya pareciera que fuera uno más de nuestra familia, que fuera el vecino de al lado. Casi que ya lo conocemos de vista, de tanto que hemos oído hablar de Zaqueo. Pero hermanos, aquí vamos a referirnos al gran acierto de Zaqueo de estar en el lugar apropiado, en el momento apropiado.
¿Qué era lo que Zaqueo quería? Él lo que quería era ver al Señor. Él se iba a conformar con verlo. Pero como era pequeño, se subió en aquel árbol sicómoro. El hecho de estar en el lugar apropiado, en el tiempo apropiado, en el momento apropiado, él no se imaginó jamás la bendición que iba a traer para él y toda su casa. Porque el Señor, conociendo el interés de Zaqueo, se autoinvitó a la casa de Zaqueo. Es interesante, el Señor se autoinvitó. Tantas casas que habían en Jericó, pero la escogida fue la casa de Zaqueo, ese publicano despreciado, ese pecador. Cuando Zaqueo escuchó aquello, él era chiquito, no podía ver por sí mismo y tenía que subirse, pero yo estoy seguro, esto lo agrego yo, hermano, esto no lo dice la Escritura, pero estoy seguro que sí corría duro, porque este hombre debió haber corrido a gran velocidad a su casa con el corazón palpitando. El Señor viene para mi casa. Y lo tuvo allí. Y el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué hermosa expresión para ser escuchada en cualquier casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Eso deseamos nosotros, hermanos, de nuestros familiares que no son salvos. Que suceda esto, que llegue la salvación a esa casa. De los amigos que nos acompañaron durante todas estas noches y que se fueron sin decidir cómo deseamos que a sus casas llegue la salvación. Y en este momento, el Señor proclamó esta hermosa palabra que tanto nosotros utilizamos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermoso. Pero rápidamente, porque ya el tiempo ya sí me ganó, vamos a pasar ahora al Evangelio según Juan, capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. En este relato vemos personajes centrales, principales. Por supuesto, el Señor es el primero. Pero también encontramos a los apóstoles. Y aquí mencionan a Felipe y también a Andrés. Pero hay un personaje muy sencillo que se encontró en el lugar apropiado, en el momento apropiado, y es el muchacho que llevó los 5 panes y los 2 pececillos. No vamos a especular, porque debemos ser bíblicos. ¿Por qué ese muchacho estaba allí? ¿Quién lo llevó? ¿Quién le preparó esa viandita?
no sabemos ni viene al caso. Lo importante es que Él estaba allí, en el momento apropiado y en el tiempo apropiado. Lo que sí es interesante destacar, hermanas y hermanos, y voy a utilizar la matemática de uno que sabe matemática porque es un comerciante, y no hay comerciante que no sepa matemática. El hermano Humberto nos dijo en esta noche desde acá que habían más de 10,000 personas. Y él esbozó su matemática muy bien explicada. Y yo me sumo a esa lógica del hermano. Si no habían 10,000, había más. En 10,000 personas, distinguir un muchacho no es fácil. Quiere decir que este muchacho se había hecho sentir de alguna manera. No sé cómo. No sé si él se acercó muchísimo al Señor. No sé. O él habló con Andrés cuando hablaron de la comida. No sé qué pasó, pero este muchacho se hizo sentir porque de lo contrario hubiese pasado desapercibido. Por supuesto, nosotros entendemos que todo estaba movido por la fuerza divina, por el poder divino. El Señor estaba preparándolo todo. Bueno, el Señor Jesucristo hizo uno de los milagros más potentosos, más admirables. Con aquellos 5 panes y aquellos 2 pececillos, alimentó a toda aquella multitud hasta saciarlos. Nadie quedó con hambre, pero además sobraron 12 cestas de comida. Y todo comienza con un muchacho que estuvo en el lugar apropiado, en el tiempo apropiado. Hermanas, hermanos, culmino compartiendo con ustedes y por supuesto este dedo que siempre está para adentro, señalándome a mí, la necesidad que tenemos de estar siempre, procurar en la medida de los recursos que tengamos, estar en el lugar apropiado, a la hora apropiada, y no hacer lo contrario. Irnos a un lugar inapropiado y estar en la hora inapropiada. Que el Señor nos guarde. Queda mucho año por delante todavía, a pesar de que, como dijo el hermano Medlin, el tiempo se nos viene encima. Y es verdad, cantamos la eternidad se acerca ya. Y eso es cierto. Yo le decía al hermano Medlin cuando me dijo así, usted tiene razón, hermano, yo fui joven como usted, ya soy un viejo que me cuesta mover las rodillas. El tiempo pasó y seguirá pasando. Procuremos, hermanos y hermanas, utilizar bien ese tiempo, estando en el lugar apropiado para utilizar ese tiempo para la gloria y la honra del Señor. Que el Señor nos ayude y Él prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por tu amor. Un amor que no alcanzamos a comprender a cabalidad. Rebasa nuestro entendimiento. Te damos las gracias, Padre, porque no te merecemos, pero a ti te plació buscarnos, no para condenarnos, sino para salvarnos. Nos diste lo más preciado del cielo, tu contentamiento, el Señor Jesucristo. Por ello, con gozo decimos, Él es nuestro, porque tú nos lo diste. Pero también podemos decir con gozo, nosotros somos de Él, porque nos compró con su sangre. Asístenos, Padre, y guíanos, de tal manera que estemos siempre en el lugar apropiado, en el tiempo apropiado. Líbranos de caer fuera de esta regla tan sencilla, pero tan compleja. Líbranos de transgredirla, porque ya hemos visto que cuando se hace, se producen grandes tragedias en la vida de las personas.
y sobre todo en nosotros los creyentes. Asístenos, Padre, cuídanos. Te encomendamos lo que resta. Ya has oído de nuestros amados hermanos quebrantados de salud, pasando por esa dura prueba. Nos ponemos una vez más en tu presencia. El culto por la noche de predicación, nos ponemos delante de ti, las personas que nos han estado acompañando. Inquiétalos para que ellos vuelvan a escuchar este precioso mensaje. Llévanos con tu paz y con tu bendición hasta nuestros hogares, y para ti la gloria y nuestras gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno 196. Vamos a cantar del 196.